Hola a todos, vamos a desarrollar un caso de presupuesto maestro donde existe un producto y el periodo a un trimestre. La idea es que partamos desde cero en cuanto a esta técnica y podamos conformar informes profesionales. Conforme vayamos avanzando en el desarrollo del caso, vamos a ir viendo qué número de presupuesto hemos elaborado ya. Así sirve como una herramienta de control en el proceso mismo. Tenemos a la vista los presupuestos que vamos a preparar. Conforme se vayan desarrollando, vamos a ir presentando esta misma diapositiva e ir evaluando el avance. El caso corresponde a Industrias Perca S.A. Ellos tienen sectorizado el territorio en 4 regiones, tienen la demanda esperada para el primer trimestre del año y nos dan una información más en el sentido de que cada unidad que ellos van a vender corresponden a 35 quetzal. Aquí aclaramos que es un valor neto, es decir, no incluye impuesto al valor agregado. En el caso de que se mencionara que incluye el impuesto, tenemos la obligación de depurar esa edad para que nos quede el valor justo, es decir, lo que la empresa recibe exactamente por el producto que distribuye. Para poder desarrollar el ejercicio se le proporciona al estudiante esta matriz. En el video nosotros vamos a ir presentando las secciones que vayan necesitando. Para iniciar vamos a elaborar el presupuesto de ventas tanto en unidades como en moneda. Para ello nos vamos a valer de la tabla que nos dan acá con la información de las unidades esperadas para ser distribuidas en el trimestre, y la segunda parte en relación a lo monetario pues lo vamos a aplicar el factor de 35. Copiando la información de la tabla llegamos a la conclusión. Son 9.400 unidades las que se esperan vender en ese trimestre, distribuidas tanto por mes como por región o territorio. Pero también nos piden el presupuesto de ventas en función del valor. En ese caso es sencillo. Recordemos que cada unidad se va a vender a 35 y eso lo multiplicamos por el número de unidades que se venderán. Copiamos en el resto de casillas ese resultado y acá logramos entonces obtener un monto de 329.000 quetzales de ingresos esperados en el trimestre. Podemos darnos el lujo ya de marcar el inciso 1. Nuestro segundo presupuesto corresponde a las unidades de producción. Para proceder a ello vamos a esconder por un momento estas filas y así nos queda a la vista la tabla 2 que corresponde al presupuesto de producción en unidades. El primer requerimiento que se nos hace son las unidades que se consideran que van a vender en cada uno de los meses y eso están al final de la tabla 1.1. Lo procedemos entonces a copiar. Tenemos claro que al totalizar estos 3 valores acumulan un total de 9.400 unidades. Ahora, el segundo renglón o segundo requerimiento acá de la tabla 2 nos está solicitando el inventario final en cada uno de los meses. Para ello vamos a recurrir a la información adicional sobre el caso. Nos vamos a centrar en el inciso 2, donde dice que para el trimestre en unidades los inventarios finales, que es el inciso B, corresponden a 2.050, 2.175 en febrero y 2.215 para marzo. Esas 3 cantidades van a ocupar el espacio en el segundo renglón de la tabla 2. Ya que los trasladamos, obtengamos el subtotal de una forma sencilla que corresponde a la misma fórmula para los 3 meses. Y aquí viene otro requerimiento. Necesitamos el inventario inicial del mes de enero para poder completar la columna B. Regresemos a la información adicional. Y aunque directamente no menciona cuál es el inventario inicial de enero, leamos el inciso 1 de la parte B y nos dice que en diciembre, previo al trimestre que estamos desarrollando, hay un inventario final de 2.140 unidades. Nosotros sabemos que con lo que termina un mes, inicia el siguiente. En este caso, para que enero arrancara, ya estaban en existencia o se piensa va a estar en existencia 2.140 unidades. A esto lo acompaña aquí un valor acumulado de 43.035. Por el momento este dato no nos interesa, pero no lo tenemos que perder de vista porque más adelante vamos a requerir de este monto. Dejamos las anotaciones como corresponda por aquello de que se nos pueda pasar por alto más adelante, pero vamos a estar ahí siempre pendientes de ese aspecto. 2.140 unidades como inventario inicial de enero. Registremos ese valor. Lo tenemos en la celda B25. ¿Y cuántas unidades se deben de producir? Restamos al subtotal el inventario inicial. Para completar febrero, yo necesito el inventario inicial de febrero, pero como ya sabemos que el inventario inicial de un mes corresponde al final del anterior. Y hacemos lo mismo para el mes de marzo y vamos a copiar esta forma. ¿Cuántas unidades se van a producir en el trimestre? Pues obtengamos el total y nos restaría completar la columna S. ¿Cuál sería el inventario final de
de ese primer trimestre. Yo no puedo sumar estos tres, no tendría sentido, porque el inventario final es un valor que vamos a ir generando así matemáticamente. Entendamos, el trimestre termina en marzo y por lo tanto el inventario final del trimestre es el de marzo. ¿Cuántas unidades se acumulan? 11.615. Y así como razonamos el inventario final del trimestre, usemos el mismo criterio para encontrar el inventario final e inicial, y ese corresponde naturalmente al primer mes, y el primer mes es enero, y en enero el inventario inicial son 2.140 unidades. Puede surgir la duda, ¿cómo sé yo si es correcto o no el dato que acabo de anotar? Si tenemos la duda, probemos a ver si nos da este valor. Turno ahora de elaborar el presupuesto de compras de materiales directos. ¿Cuántas unidades se van a producir en el mes de enero? Está unos renglones arriba, son 2.865 unidades. ¿Cuántas unidades de materiales directos se requieren para producir una unidad final? Ya nos dice el programa que es una. Y ustedes se podrán decir, bueno, pero ¿de qué me sirve multiplicar por una si me va a dar lo mismo? Puede que tengan razón. Si tienen ustedes el control suficiente de las cosas, ignoren eso. La recomendación es que siempre registren ese dato, porque más adelante puede ser que encuentren otras informaciones donde no sea uno. Puede ser menos que uno, puede ser más que uno. Cuando revise yo este ejercicio me voy a dar cuenta que ahí estoy multiplicando por ese uno, y ese uno viene de la información que está en el inciso C del caso. Como va a ser lo mismo para febrero y para marzo, copiamos la fórmula y podemos totalizar el trimestre, que nos estaría dando igual. ¿Por qué igual? Porque estamos multiplicando por 1. Vamos con el inventario final. ¿Qué información tenemos al respecto? En el inciso 1, que los inventarios de material directo deben colocarse a un nivel del 60% de las exigencias de los meses siguientes. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cuántas unidades se van a producir en el mes siguiente? Yo le aplico, según la relación de unidad de material por unidad producida, el 60% y lo obtengo. ¿Cómo materializamos eso en Excel? Es muy fácil. Nos colocamos en la celda, en este caso la B31, y le vamos a decir cuántas unidades son las que se van a requerir en el mes de febrero. ¿Por qué febrero? Porque estoy en el mes de enero. ¿Cuál es el nivel de inventarios deseado? El 60%. Entonces obtenemos 1.950 unidades. ¿De dónde sale eso? Del 60% de lo que se va a requerir en el mes de febrero. ¿Cuál es el subtotal? Sumamos. Nos solicitan ahora el inventario inicial. ¿Y cómo obtengo esto? Porque según le revisamos en el inciso C, no aparece nada sobre iniciales, solo finales. ¿Qué tasa es la que estamos manejando? Un 60% de las exigencias. Ustedes hagan un ejercicio de pensar que están trabajando el mes de diciembre y se preguntan, ¿con cuántas unidades debo terminar diciembre para poder procesar el mes de enero? Entonces busco la cantidad de unidades que necesito del mes de enero. Está aquí en la casilla B30, y a esa le voy a sacar el 60% y resuelvo mi problema. Yo necesito 1.719 unidades para arrancar enero. ¿Qué representa 1.719? El 60% de los 2.865 unidades del mes de enero. ¿Cuántas unidades debo de comprar a los 4.815? Le vamos a restar con las que en teoría vamos a contar, y son 3.096 unidades. ¿Cuál sería el inventario final deseado del mes de febrero? Para ello vamos a aplicarle la fórmula observando la cantidad de marzo y multiplicándola por el 60%, y nos dan 2.016 unidades. Sumamos estas dos y tenemos un requerimiento general en febrero de 5.266 unidades de materiales directos. ¿Cuántas unidades se van a esperar como inventario inicial de enero? Tengo dos formas de hacerlo. Uno es recordando que con lo que termina un mes, inicia otro. Si enero termina con 1.950, febrero va a iniciar con 1.950. Y la otra es aplicar exactamente esta misma fórmula. Para comprobarlo, pues hagámoslo. Y ahí está, 1.950, 1.950. ¿Qué es lo que estoy tratando con esto? Demostrarle la validez del razonamiento utilizado para la celda B33. ¿Qué hacemos? Totalizamos febrero y resulta que yo tengo que comprar 3.316 unidades para no tener ningún problema de desabastecimiento de materias primas en el mes de febrero. Como tarea, resuelvan ustedes lo de marzo. Pónganle una pausa al video, resuélvanlo y luego comparan con lo que yo voy a registrar. Si me hicieron caso, no sé si les dio dolor de cabeza, porque bueno, ¿y cómo? Si no sé cuántas unidades se esperan vender en el mes de abril. Para ello, recordemos que tenemos información pertinente. Observémosla. Y en el C.4 dice que se espera que la producción de abril sea de ¿cuántas unidades? 3.500. Por favor,
marquen donde lleven su registro. Yo les aconsejo eso siempre, que no se acomoden solo la computadora, sino vayan haciendo anotaciones en algún cuaderno, alguna folder, no sé, algo que lleven por ahí, o en la misma hoja donde está el caso impreso, porque hay aspectos que tienen que estarlas evaluando constantemente y que les van a servir para otros casos. Estos 3.500 unidades, yo tengo que recordar siempre la relación. ¿Cuál es la relación entre unidad producida y unidad de material directo requerida? Para este caso es del 1 por 1, pero en otros casos no necesariamente va a ser de esta manera. Cuando tomemos el 3.500, pareciera que lo vamos a multiplicar por 1, siempre nos va a dar 3.500, pero tendríamos que hacerlo, y luego le sacaríamos el 60%. Con eso obtendríamos el inventario final del mes de marzo. Diríamos igual a 3.500 unidades por la relación que es 1, ya sabemos que nos va a dar lo mismo, pero dejémosla como evidencia, por el 60%. Y nos dan que el inventario final deseado para el mes de marzo es de 2.100. Sumamos, ¿cómo obtenemos nuestro inventario inicial? Ya sabemos que hay dos formas. O copio esta fórmula o hago referencia con esta celda. De todas formas me va a dar el mismo valor. Sumamos el resto para marzo y tenemos 3.444 unidades. Ahora, con la columna de trimestre, siempre un llamado de atención. No apliquemos piloto automático, siempre evaluemos. ¿Qué nos pide este renglón? El inventario final. El inventario final del trimestre corresponde al de marzo y el inventario inicial del trimestre va a corresponder al de enero. Completamos la columna y acá simplemente restamos esto y nos dice que tenemos que comprar en total 9.856 unidades de materiales directos. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos comprobar este resultado? Creo que ya lo imaginan. Vamos aquí a la par a sumar los totales que nos dio por mes y nos debería dar lo mismo. Y ahí está. 9.856, 9.856. ¿Qué necesitamos para complementar esta tabla? Registrar precio por unidad de material directo, multiplicarlo por el número de unidades que se están estimando comprar para saber cuánto es el desembolso. Esta cantidad nos va a servir cuando estemos elaborando el presupuesto de egresos para flujo de efectivo. El inciso 3 en la sección C nos indica que los materiales directos tienen un costo unitario de 9 quetzales para enero y febrero y 10 quetzales para el mes de marzo. 9 enero, febrero, 10 y marzo. Para marzo. Registremos esos datos, 9 para enero, 9 para febrero y 10 para marzo. ¿Cuál sería la cantidad de desembolsar? Multiplicamos esto por esto y lo copiamos para nosotros. ¿Cuánto dinero se va a desembolsar en total en el trimestre? Pues obviamente la suma de los tres. Y aquí tengo una situación que evaluar. ¿Cuál sería el precio por unidad? Y aquí la recomendación es que como unos fueron a 9 y otros a 10, no se compliquen ustedes. Simplemente saquen la relación entre estos dos valores y ahí la tenemos. ¿Cómo hacemos eso? Igual al total que voy a desembolsar dividido entre el número de unidades que voy a comprar. Y me dice que me dan, en este caso, una especie de promedio sería a 9.35 por unidad. Posiblemente no sea exacto, haya más decimales, pero esto simplemente es un aspecto para tener como referencia. No le vayan a dar más importancia que es. Podemos proceder a ponerle una marca ya a nuestro tercer punto y ahora vamos a considerar el consumo de materiales directos. Explicamos antes que son diferentes, cada uno lleva un distinto destino. Presentemos entonces nuestra tabla 4 y el primer requerimiento que tenemos es cuántas unidades de materiales directos son requeridas en el mes de enero. ¿De dónde obtengo esa información? Creo que estamos todos consabidos de que esto tiene que ver con el valor que está en la celda B30. ¿Por qué no la 34? Porque la 34 tiene que ver con los que yo voy a comprar. ¿Por qué no con la 31 o la 33? Porque esos son inventarios. Tenemos que tener claro que los requerimientos de consumo para producir las 2.865 unidades del mes de enero están en la celda B30. Que el valor lo encontremos en otras celdas, eso no nos debe de confundir. Nosotros tenemos que fijarnos en esa celda. Tomamos ese valor, sabemos que es lo mismo para los otros 2 meses, es decir, los valores que están en la misma fila, y sabemos también que el total son 9.475 unidades. ¿Cuál es el precio por unidad? Lo tenemos arriba, 9, 9 y 10. ¿Cuánto es el costo de producción en unidades que voy a consumir por su costo? Entonces tenemos ya nuestros valores acá. ¿A cuánto asciende el costo por los materiales directos? En el trimestre lo totalizamos de esa manera. ¿Y qué dijimos?
con relación al precio por unidad en el trimestre, que nos bastará pues con esto dividir el total dentro del número de unidades y nos da 9.35. No les vaya a crear ningún conflicto si aparece un valor distinto, es decir, el número de unidades aquí que se está manejando es diferente y eso puede ser que nos dicte un valor distinto, pero si coinciden creo que todo sale bien. Aquí creo que ustedes ya observaron que hay una llamada de atención que dice que no manejemos decimales y ese es el detalle acá. La cuestión es que si ustedes revisan todo el video no hemos usado en ningún momento la función de redondear. Nos estamos arriesgando a que en determinado momento cuando veamos una suma nos dé un valor distinto que el real, pero eso va a responder a que como no observamos los decimales, esos obviamente están influyendo ya sea en una suma o en una resta, no digamos en una multiplicación. No perdamos de vista esa idea. Por otro lado, ¿por qué sin decimales? También el hecho de que cuando estemos armando presupuestos lo que menos interesan son decimales. Por eso vamos por ahí, es decir, no queremos hablar de centavos, simplemente queremos hablar de quetzales completitos. En algunos casos puede ser que el requerimiento sea que ni siquiera se maneje en la unidad en cuanto al valor, sino que se manejen decenas o de centenas para arriba. Todo va a depender de las políticas empresariales y en este caso va a depender de lo que me esté planteando el ejercicio. No nos vayamos a perder en esa línea de acción. Claramente noten ustedes que el desembolso sería de 92.148, pero el costo es distinto, 88.635. Ya recordemos que esto cada uno lleva a un destino totalmente diferente. Hemos satisfecho el inciso 1, el inciso 2, el inciso 3 y recién el inciso 4. Vamos ahora con cálculo del costo de la mano de obra directa. Y el último apartado del inciso C, que son los costos directos, tiene que ver con ello. Dice, los datos del costo estándar establecen que se requieren 2 unidades de mano de obra directa para terminar una unidad del producto final. El costo por hora es de 3 quetzales, pero esto solo estará vigente en enero y será de 3.50 para febrero y para marzo. Y aquí es donde tiene que ver lo de los decimales. Ya vamos a tratar esa parte. Ponemos a la vista en la tabla 5 y el primer requerimiento tiene que ver con las unidades a producir en el mes de enero. Por favor, no vayamos a confundir las unidades de material directo con las unidades a producir. Recalco, para este caso es el mismo valor, pero por la relación 1 por 1. Eso no es todo el tiempo. Y en este sentido, tenemos que ir nosotros a buscar cuántas unidades se van a producir en el mes de enero. Y eso está en la celda B26. Son 2.875 unidades. Lo copiamos para los otros 2 meses. Totalizamos. Ya sabemos, quizás hasta de memoria, cuánto es el total del trimestre. Ahí lo tenemos. Y viene acá la situación. ¿Cuántas horas hombres son requeridas? Recordemos, decía que son 2 por cada unidad que se va a producir. Obtengamos el producto. Número de unidades a producir por la cantidad de horas hombres necesarias. Y acá tendríamos nuestros totales. Podemos sumar y obviamente si multiplicamos 9.475 por 2 vamos a obtener los 18.950. En cuanto al costo hora hombre, nos decía el caso que en el mes de enero sería 3 quetzales por unidad o por hora, perdón, pero para el mes de febrero y para el mes de marzo son 3.5, o sea 3.50. ¿Cómo obtenemos el total? Entonces, del costo multiplicando el total de horas por su precio, eso nos sirve para las 3 meses, totalizamos y como hay valores distintos acá, recordemos, la idea es simple, vamos a dividir el total dentro del número de horas y nos da 3.35. Excel pues de repente les marca ahí una especie de inconsistencia, pero es porque la fórmula no sigue pues lo que está a su izquierda, pero ya sabemos a qué se debe eso. Hemos concluido el presupuesto de mano de obra directa. Corresponde ahora el presupuesto de los costos indirectos de fabricación. Para ello vamos a echarle un vistazo a la información que debe de basearse en las tablas correspondientes. Esta información está contenida en el inciso B y está dividido en 2 grupos, en los variables y en los fijos. Hay que tomar en cuenta que para los costos indirectos variables, todos están en relación al número de horas hombre que se necesitan para producir en cada uno de los meses. Entonces vamos a asociar los valores de 0.50 para mano de obra directa, 0.30 para sobrecostos, etcétera, con el número de horas que se va a producir en cada mes y así podamos hacer el resumen correspondiente. De acuerdo con la información, el primer costo variable que tenemos es el de mano de obra indirecta, que está abreviado como MOI, y nos dice que el número de horas, estoy en el mes de enero, que se necesitan en enero, están en la celda B48, debe de multiplicarse por
50 centavos. Y ahí lo tenemos. Espero que estén ustedes observando su material de apoyo. El segundo que tenemos como variable es sobre costos de MOI. Aquí lo vamos a encontrar en el renglón 61 como impuestos y sobrecostos. Y hacemos lo mismo. Número de horas por el factor, que en este caso es 0.3 o 0.30, da igual. El tercer elemento tiene que ver con mantenimiento. Está en la celda C57 y multiplicamos el número de horas por el factor, que en este caso es de 20 centavos. El número 4 tiene que ver con alumbrado. Vamos con la misma idea. Y el factor ahora es de 0.1. Nos corresponde lo que es energía. Y para energía, el factor a aplicar es del 0.12. Nos queda un último que son los diversos, y con los diversos hacemos lo mismo. En este caso el factor es de 0.15 o 0.15. Obtenemos la sumatoria y nos resultan 7.850.10. Y aquí ya tenemos una alerta. Recuérdense que en las tablas anteriores, en una de ellas habíamos anotado sin decimales. Y resulta que ahora que estamos construyendo la tabla 6, que tiene que ver con el presupuesto de costos indirectos, nos resultan centavos. ¿Cómo resolvemos ese problema? Ustedes lo saben. Simplemente tenemos que aplicar la función de redondeo. Y eso lo vamos a hacer para todas las operaciones, independientemente que nos hayan salido o no decimales. Y así vamos a evitarnos ese inconveniente. Por favor, corrijamos cada una de las 6 fórmulas y le agregamos la función de redondeo. Yo lo voy a hacer directamente, ustedes también lo hacen y luego comparamos. Pero todos coincidamos con los 7.851. ¿Qué es lo que debimos hacer? Pues simple y sencillamente usar la función de redondear y definir con 0 decimales. En Excel hay una aplicación, bueno, en este caso sería una extensión de la fórmula esta de redondeo, que dice igual redondear punto más. Lo voy a hacer aquí a la par de esto, pero esto no lo vamos a aplicar porque vamos a complicar la vida por gusto. Redondear punto más. Y lo que dijimos era que el número de horas hombre se tenía que multiplicar. En este caso estamos hablando de alumbrado. El alumbrado, la tasa de 0.1 o 0.10, que es lo mismo. Vean lo que escribí ahí. El resultado me da 573. Exactamente lo mismo que dio acá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre redondear y redondear punto más? La cuestión es que si existe un dato donde sobrepasa el entero, es decir, un decimal sobrepasa el entero, pero no llega al punto 5, con redondear directamente lo va a quitar porque no llega a punto 5. Redondear más, sí, con un centavo que se pase nos va a agregar un quetzal. ¿Cómo les demuestro esto? Voy a quitar toda la fórmula esta y le voy a decir 45.20. Si yo les digo a ustedes así directamente, redondeen 45.20 con 0 decimales, ustedes van a decir, bueno, es 45. ¿Por qué? Porque el punto 2 no llega a punto 5. Ahora veamos lo que hace redondear punto más. Noten ustedes que no me dejó en 45, me puso 46. Tomó ese punto 2 como que fuese punto 5 o más. Eso es lo que hace el redondeo punto más. No creo que sea conveniente trabajarlo en este momento, lo voy a borrar porque no corresponde ahí. Simple y sencillamente se los hago ver por si de repente ustedes sí necesitan que en sus cálculos por un centavo que se pase de un quetzal pues tenga que subirlo. Entonces lo quitamos y nos quedamos con eso. Vamos a llenar ahora la columna de costos fijos. Los costos fijos están detallados ahí, cada uno a su manera. Tomen en cuenta por favor que el número 8 dice impuestos y nosotros en la hoja electrónica tenemos como impuestos y sobrecostos, es decir, estamos metiendo dos aspectos ahí, espero no genere ningún inconveniente. Estos 1200, 1500, 1250, etcétera, los vamos a agregar ahora según corresponda a la tabla 6. Ya están registrados esos valores directamente, están totalizados también en la columna B y estamos sacando el total por el mes de enero por cada uno de esos rubros, así como el total correspondiente al acumulado de los costos indirectos del mes de enero. Pónganle pausa al video y hagan los mismos con las mismas operaciones con los meses de febrero y marzo. Yo los voy a hacer también acá y luego los comparamos. Adelante. Acá tenemos los resultados esperados. ¿Qué es lo que debimos haber hecho? Los costos fijos simple y sencillamente se van a replicar en cada uno de los meses. Solo los copiamos. Con los costos variables yo tendría que tener el cuidado de que ya no me apareciera el 5.730 sino el 6.500 para cada uno de los valores en el mes de febrero. De igual manera con los del mes de marzo, no los 5.700, no los 6.500 sino los 6.720 horas que corresponden a ese mes para cada uno de los rubros marcados. Entonces tenemos un total de 19.356 para marzo, 19.055 para febrero y 18.001 para enero. Acuérdense que esta variación
responde en este caso al número de horas necesarias en cada uno de los meses. Los costos fijos pues son, como su nombre lo indica, ahí están definidos en los mismos valores para cada uno de los meses. Nos corresponde ahora elaborar el presupuesto de los costos de artículos vendidos. La tabla 7 tiene un par de características muy particulares. Una de ellas es que vamos a recolectar información de tablas anteriores y la otra tiene que ver con cálculos que se deben de realizar para poder completarla. Como podemos observar, el primer requerimiento que nos hace es el consumo de materiales directos para cada uno de los meses. En este sentido, busquemos la tabla que corresponda a este registro. Y como podemos observar en la tabla 4, en el renglón 42, encontramos ya el valor correspondiente. Como los meses están así contiguos, copiamos la fórmula y ya sabemos que el trimestre pues es el acumulado. El segundo requerimiento tiene que ver con los costos de hora hombre por mano de obra directa. Buscamos la tabla que contiene esta información y es la que le sigue a la 4, o sea, la 5. La misma historia en cuanto a copiar la fórmula, de igual manera el acumulado trimestral. Y los costos indirectos pues los tenemos aquí en la tabla 6 y nos vamos al total. Aquí sí no nos podemos dar el lujo de copiar porque en las celdas no están una a la par de la otra. Vamos al total de febrero y para marzo buscamos la última columna. Allí la tenemos. ¿Cuál es el costo total de manufactura para este trimestre? Pues es muy sencillo. Sumamos la materia prima, sumamos la mano de obra y sumamos los gastos indirectos. Y lo mismo vamos a hacer con cada uno de los meses y nos vamos a atrever a hacer hasta el del total de una vez. Aquí tenemos la parte que les mencionaba sobre arrastrar resultados. ¿Cómo configuro o cómo lleno las siguientes celdas? Lo que nos está requiriendo a continuación, o sea, para finalizar la columna de enero, es el inventario inicial de productos terminados. Para ello, quiero recordar el comentario que se hizo a un principio, cuando se estuvieron buscando los inventarios finales, que cuando encontramos el valor del inventario final de diciembre, también a la par había un costo. Traigámoslo a la vista. Las 2.140 unidades que quedaron de diciembre para enero tienen un costo acumulado de 43.035 y es acá donde nos va a servir este valor para completar nuestra tabla 7. Lo anotamos en la celda B72 y procedemos a sacar la sumatoria correspondiente. Ahora nos pregunta cuál es el costo del inventario final de productos terminados en el mes de enero. Y aquí viene la parte donde tenemos que hacer nosotros operaciones, porque de eso lo tenemos que calcular. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Siguiendo los pasos tal y como yo se los voy a ir indicando. El primero es ubicar. Yo aquí estoy generando esto como una cuestión adicional. Si ustedes quieren lo hacen, si no, no. El consejo es que ustedes lleven apuntes. Como yo no puedo mostrarles mis apuntes, se lo voy a registrar aquí en la computadora, pero siempre mi consejo está ahí latente. Tienen que llevar ustedes registro de lo que están haciendo. ¿Cuál es el primer valor que yo necesito identificar? El costo acumulado de manufactura en el mes de enero. Nos da esa cantidad. El otro valor que yo necesito es la cantidad de unidades que se produjeron en el mes de enero. ¿Y dónde encontramos esa información? Vamos a buscar aquí en las diferentes tablas donde, bueno, vamos a poner aquí el signo igual para jalarlo de una vez. ¿Dónde están las unidades producidas en el mes de enero? Seguimos avanzando y aquí tenemos nuestra tabla 2, presupuesto de producción en unidad. ¿Cuántas se van a producir en el mes de enero? 2.865 unidades. Tenemos el costo acumulado de 60.976. Tenemos las 2.865 unidades que se van a producir en el mes de enero. Ahora, ¿cuál es el costo unitario de cada una de estas? Utilizar la función de redondear y le voy a decir que me divida el costo acumulado entre el número de unidades. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Cuántos decimales usar? Si usamos 2 decimales a veces resulta así muy complejo el dato que nos da porque por las aproximaciones. Para evitarnos cualquier sobresalto vamos a usar 6 cifras. Pueden usar más, 7, 8, 9, qué sé yo. Pero no usen pocas, usen varias. Acá lo tenemos. El costo unitario de cada unidad producida en el mes de enero es de 21.283072. Y ahora la cuestión es ¿para qué me sirve esto? Yo necesito descontar el valor que corresponda al costo de las unidades producidas en enero que van a pasar para el mes de febrero. Busquemos por favor cuántas unidades pasaron de enero a febrero. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Vamos con el igual y veamos dónde está el inventario final del mes de enero. Y lo tenemos ¿dónde? En la tabla 200. ¿Y cuántas unidades pasaron de enero para febrero?
2050. Las tomamos, vamos ahora a obtener el producto de esto, pero acá recordemos, no queremos centavos, el costo es este, las unidades finales son esas y no quiero decimal. Y acá tenemos el costo, registramos ese valor acá, bueno, si quieren lo referenciamos de una vez, aunque si borro esto, recuérdense que se me va a desaparecer ese valor. Entonces, ahí tenemos nuestros 43.630. ¿Cuál es el valor que responde a esta última fila? Tal y como dice ahí, le vamos a restar al disponible para venta lo que quedó para el mes siguiente. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a terminar febrero. ¿Para qué me va a servir el inventario, el costo del inventario final de productos terminados? Recordemos que eso va a ser el inventario inicial del mes siguiente, en este caso de febrero. Estos 43.630 ahora pasan a formar parte de febrero. ¿Qué hicimos con eso? Sumamos, copiamos la fórmula y viene ahora el cálculo del costo acumulado para los productos que pasaron de febrero para marzo. ¿Y cómo hacemos eso? Tal cual calculamos esto. Si todo está referenciado, entonces vamos a ver si esto nos funciona. Y ahí está. Para el mes de febrero, el costo de las mercaderías que pasaron para marzo ascendió a 47.552. ¿Y cuál es el costo de los productos terminados en febrero? De 67.137. ¿Para qué nos va a servir este valor? Yo tengo que determinar mis ganancias o las ganancias esperadas para ese periodo. Y por lo tanto necesito saber cuánto es el valor, en este caso por diferencia. Hay otros métodos, aquellos que estudian un poco de contabilidad sabrán que hay otras formas, pero aquí lo estamos haciendo de manera indirecta, restándolo. Procedamos con el mes de marzo. Ya sabemos que como inicial tiene que corresponder el final de febrero. Sabemos que tenemos que totalizar esos dos valores y para el cálculo del mes de marzo copiemos la fórmula o las fórmulas en la columna correspondiente y nuestro valor lo tomamos de ese dato. Arrastramos esto y ya tenemos cada uno de los valores correspondientes a los meses. ¿Cómo completamos la columna de trimestre? No olvidemos que el trimestre es un acumulado, entonces no puedo estar pensando en simplemente seguir lo que estábamos haciendo con las columnas. ¿Cuál es el inventario inicial de productos terminados del trimestre? Va a corresponder al mes de enero. ¿Cuál es el inventario final del trimestre? Va a corresponder al de marzo. Entonces vamos, copiamos las fórmulas y ahí lo tenemos. Este 201, 127, ¿cómo lo puedo yo comprobar? Lo hicimos anteriormente, pero no está de más repetir el proceso porque siempre uno debe de asegurarse de cada uno de los resultados que está presentando. Y ahí lo tenemos. La suma de estos tres era exactamente el mismo valor. Damos por finalizado ya el presupuesto de artículos vendidos. Corresponde ahora elaborar el presupuesto de gastos de ventas. Para ello vamos a ver más información del caso y nos vamos a centrar en toda la información del inciso E. Como podemos observar, hay tanto variables como fijos. ¿Cuál es la razón ahora o la base para los costos fijos? Está ahí entre paréntesis. Sobre el total de venta esperado, vamos a calcular cada uno de los porcentajes indicados. En el caso de los fijos, simplemente ya nos dimos cuenta que solo los tenemos que copiar en cada uno de los meses. Aquí quiero hacer una acotación muy importante. Siempre que tengan ustedes la información del caso, lean adecuadamente si se refieren a un monto de todo el periodo o a las fracciones, en este caso los meses que estamos calculando. Por favor, eso siempre pónganle atención. Si no dice nada, obviamente es por cada uno de los periodos que estamos manejando, pero si en la parte superior dijera que a continuación se indican el monto digamos, del año o del trimestre o del semestre, según el caso que estén evaluando, ya ustedes tendrían que hacer esa división por los valores que se presenten. Por favor, mucha atención con eso, porque a veces son detallitos que se nos escapan y que pueden a la larga, digamos, orientarnos a dar un pronóstico totalmente equivocado. Trabajemos el mes de enero. Lo que encontramos aquí, la primera columna de fijos, está con los sueldos de vendedores. Tenemos el dato que son 3.000, hay 1.000 de depreciaciones y tenemos 800 en varios. En el caso de variable, las comisiones habla de que son del 3% sobre el total de ventas de enero y eso lo tenemos, recuerden ustedes, en la tabla 1-2. Lo que se espera vender en enero es esa cantidad. ¿Qué vamos a hacer con esa cantidad? La vamos a multiplicar por el porcentaje que nos están indicando. Eso nos puede resultar en centavos, incluimos redondear. El monto de las comisiones se termina en 3.103. ¿Cuál es la fórmula que se está planteando en la celda C82? Ahí la tenemos. A efecto de que nos sirva para las siguientes tres rubros, porque son siempre sobre la misma base, yo voy a agregarle aquí los signos de dólar al B18 y lo voy a fijar para poder copiar esa fórmula y después solo corrijo
el porcentaje. Lo arrastro y ahora voy a ir corrigiendo. Para viáticos, si revisan los registros, dice que es el 2%, para publicidad es el 1% y para las cuentas incobrables habla del 0.5%. Procedamos a totalizar tanto en la columna D como en la fila 86 el mes de enero. Presentamos a continuación los totales: 4.800 de fijos, 6.723 de variables, y el total de gastos de venta para el mes de enero asciende a 11.523. Pongan en pausa el video y quiero que hagan los mismos cálculos para el mes de febrero para luego pasar al mes de marzo. Cuando tengan esos resultados, entonces vuelvan al video y compárenlos con los que yo voy a presentar a continuación. Comparemos resultados. Para febrero son 11.910 y para marzo 12.353. Recuérdense que los fijos tendrían que ser los mismos valores en los 3 meses. La diferencia iba a estar en los variables, y yo lo que hice fue copiar la fórmula del mes de enero en el mes de febrero, pero ya no era la celda B18 sino la celda C18, estaba a la par, y con el mes de marzo la misma historia, ya no era ni B ni C sino en este caso la columna D, y así obtuve los resultados. Creo que todos coincidimos. Felicitaciones, ya hemos culminado con esta tabla. La tabla 9 corresponde a los gastos de administración. Veamos la información al respecto. Acá tenemos una sola columna que está relacionada con valores consideran como fijos, si lo quisiéramos ver de esa manera, y la atención la pondríamos en el inciso F. Hay 6 rubros ahí claramente identificados para ello. Esos valores entonces los vamos a colocar en cada uno de los meses en la tabla siguiente. Baseada la información en enero, va a ser la misma para febrero, para marzo, y totalizamos nuestro trimestre. La tabla 9 pues quizá una de las más sencillas de elaborar. No hay mayor intervención que los propios datos que se presentan en la hoja respectiva. Procedamos a elaborar la tabla 10, que tiene que ver con el estado de resultados pro forma, tal y como vemos en la secuencia que hemos venido manejando. Esta tabla presenta sus características también así muy particulares y están relacionadas con jalar información de las tablas anteriores, y hay un único cálculo en la fila 108 que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, y según recordamos cuando vimos la diapositiva, la tasa a aplicar era del 25%. Procedamos a jalar la información y completar la tabla. ¿Dónde encontramos las ventas estimadas para el mes de enero? ¿Se recuerdan? Hasta el principio, tabla 1.2. ¿Dónde obtenemos el costo de venta? Recuérdense que hace poquito estábamos quebrando en la cabeza con eso. Lo tenemos aquí, la tabla 7. ¿Qué es el margen bruto? Simple y sencillamente a los ingresos restarle el costo de lo vendido. ¿Cuáles son nuestros gastos operativos? Tenemos una tabla para los gastos de venta y en enero son de 11.523. Tenemos otra tabla para los gastos de administración. Acá lo tenemos. ¿Cuánto suman los gastos operativos? Obtengámoslo. ¿Y cuál sería nuestra utilidad preimpuesto? Al margen bruto le vamos a restar la sumatoria de los gastos operativos. ¿Qué hacemos con el impuesto sobre la renta? Calculémoslo. Igual redondear utilidad preimpuesto por la tasa del 25%. Y recordemos, no queremos ver decimales por ahí. Sería esto, que la utilidad neta, utilidad preimpuesto menos impuesto sobre la renta. Tengo el mes de enero. ¿Creen ustedes que copiando todo esto para febrero y marzo obtengo la información del trimestre completo? Donde tengo que tener cuidado es con los gastos de venta, porque recuerden que vamos manejando más de una columna. ¿Qué podemos hacer? Copiémoslo a ver qué pasa. Dicen que el que no arriesga no gana. Vamos a corregir lo del gasto de venta. Dice que la celda es la E86. Veamos si es cierto que esa celda es la que debe corresponder, y aquí nos damos cuenta que no. La celda que le debe de corresponder es la columna G. Con los de administración no hay ningún problema. Con las ventas, solo por margen de seguridad que nunca debemos de estarlo menospreciando, dice que está en la celda C18. Aquí está, estamos bien. El impuesto pues se calcula sobre la misma resultado aquí, los demás corresponden. Ya tenemos listo. Ahora hagamos lo mismo para el mes de marzo. Y recordemos que la única que tenemos que modificar es la de gasto de venta. En este caso va a corresponder al J86. Pueden referenciar la celda o lo pueden escribir directamente ustedes. Y acá tenemos el movimiento del trimestre. Ahora viene un nuevo reto. ¿Cómo complemento esta columna trimestral? Pónganle pausa al video, háganla y luego la comparamos. Espero que al comparar tengamos los mismos resultados. Nos restan 3 tablas por llenar, que la de ingresos, egresos y caja. Estas 3 están relacionadas, como se dijo desde un principio, con el presupuesto efectivo. Para ello necesitamos ver la información sobre políticas, sobre comportamientos de cada uno de los rubros, que nos permite integrar como corresponde cada uno de los datos. Hago la aclaración, es importante tomar en cuenta que aquí solo tiene que ver el flujo de efectivo. ¿Por qué les digo esto? Porque nos vamos a dar cuenta que dentro de los rubros que se manejaron hay algunos que son
simple y sencillamente producto de un registro contable. No tienen nada que ver con el movimiento de efectivo en estos 3 meses. Para conformar la tabla 11, que es la de presupuesto de ingresos, vamos a utilizar únicamente la información que está en el inciso H, y es de vital importancia que ustedes entiendan cada uno de los puntos, porque conforme lo que se indica ahí, vamos a ir realizando cada uno de los cálculos que permitan completar la respectiva tabla. Tengan a la mano esta información y así van a entender de mejor manera cada uno de los pasos que estoy dando. Vamos a ir buscando la manera de ir agotando renglón por renglón del inciso H. Dice el primero: el saldo de caja al 31 de diciembre último se estima en 20.137. Nos trasladamos hasta la última tabla en el mes de diciembre, donde diga saldo final. Vamos a colocar esa cantidad. ¿Por qué estoy manejando esto así? Recuérdense que los últimos 3 datos o los últimos 3 presupuestos corresponden al flujo de efectivo. Aquí estas 3 tablas están amarradas. Regresemos a la tabla 11. Veamos la información nuevamente. En el inciso 2 dice que las ventas del mes de diciembre pasado fueron de 95.040, de las cuales 4.200 son al contado. En el renglón de base vamos a poner ese total. Hagamos lo mismo con las ventas de enero, febrero y marzo. ¿Dónde están esas? Recuerden ustedes, están en la tabla 1.2 y como están así consecutivas, ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a totalizar? El trimestre, nada más el trimestre. Ojo con eso. No se les va a ocurrir agregar diciembre, porque entonces ya no son 3 meses, serían 4. En cuanto a las ventas al contado, leamos cómo se comporta enero, febrero y marzo. En la segunda línea del H.2 dice: según la experiencia de la empresa, las ventas al contado esperadas son equivalentes al 15% de lo facturado. Apliquemos ese factor. Igual, redondear lo facturado del mes por el factor que se acaba de indicar sin decimal. Y lo mismo haríamos para los otros 2 meses. Totalicemos el trimestre. No puedo incluir los 4.200 porque eso corresponden a diciembre. Interpretemos ahora el H.3. Dice que la política de crédito permite saber que de las ventas al crédito durante el propio mes se recupera el 10%. El 80% restante, a ninguna empresa le interesa tener cuentas morosas. Pero aquí, como es un ejercicio, pues vamos a considerar que un 2% se va a perder. Ahora, ¿cómo determino yo si realmente hice bien los cálculos o no? Hagamos este ejercicio. 4.200 más 9.084 más 72.672 más 7.267. Si ustedes ven en la parte inferior de su hoja o si lo hacen en calculadora, totalizan 93.223. No llegan a los 95.040 que fue la venta de diciembre. La razón ya la sabemos. Hay un 2% que se va a perder en el proceso. Lo que encontramos aquí es cómo comprobar que estamos haciendo bien las cosas. Vamos a repetir ese proceso de diciembre tanto para enero como para febrero y marzo. Para el mes de enero lo que hice fue copiar esta fórmula acá, esta acá y esta acá. E hice la sumatoria también como lo hice con diciembre y así pude comprobar que estamos haciendo bien los cálculos. ¿Qué hacemos para el mes de febrero? Copiemos la fórmula de enero y copiemos ahora la fórmula de febrero para marzo. ¿Por qué esta no la puedo copiar? Simple y sencillamente porque me tocaría utilizar el mes de abril y abril no está siendo analizado en este momento. Por lo tanto, las operaciones de febrero se van a ver truncadas a 30 días nada más. Es más, si calculo marzo, copio esta fórmula para acá. Marzo solo puedo calcular lo que se recupera en el mismo mes, porque 30 días después es abril y 60 días después sería el mes de mayo. Como ya no contamos con más datos relacionados con los ingresos, vamos a proceder a totalizar la tabla. Espero obtengan los mismos resultados. Con esto finalizamos la tabla 11, que corresponde al presupuesto de ingresos, y vamos a trabajar la tabla 12, que tiene que ver con el presupuesto de egresos. Para el presupuesto de egresos tenemos que considerar la información que está en el inciso I. Tomemos en cuenta el inciso 1, donde nos indica que en los materiales directos se pagan 60% cuando se compra y el 40% restante se paga en el mes siguiente. Aparte de eso, nos indican que la cantidad que se tiene que pagar en enero por las compras de diciembre es de 10.300 quetzales. Hay que poner atención a esto. No nos está diciendo cuánto es el total de las compras de diciembre, sino simplemente cuánto se va a pagar en enero de lo que se compró en diciembre. Por regla de 3 podemos nosotros encontrar ese valor, siempre y cuando sea necesario. De lo contrario, no necesitamos estar calculando ese valor, pero lo vamos a hacer
porque tal vez aquí no sea útil, pero en otro caso sí amerita hacer este tipo de operaciones. Antes de pasar al segundo punto, vamos a desarrollar ese número 1. Lo que corresponde inicialmente llenar este renglón de base para el presupuesto de egresos. Para explicar cuál es la idea de esto, es que cuando totalizamos los egresos de cada mes, lo hacemos en esta sección. No vamos a considerar la base, es decir, la base incluye compras tanto al contado como al crédito y por lo tanto solo nos interesan las de contado y esas van a quedar registradas en los renglones del 123 al 131. Claramente vamos a agregar otros aspectos como la mano de obra, como los impuestos, compras que se quieran realizar relacionadas con equipo, si tenemos que pagar algún préstamo o algo, pues entonces de igual manera. Aquí ustedes ya ven registrados los datos que vamos a ir vaciando por acá. Normalmente esta sección está vacía y yo tengo que ir agregándole renglón por renglón de acuerdo a las instrucciones que me van dando y colocándola en el mes que corresponde. ¿Qué cantidad es la que corresponde al total de las compras del mes de enero? Vamos a buscarla. Recuérdense que hay una sección donde decía compras de materiales directos que ya desarrollamos y que está justamente en la tabla 3. Incluso en ese momento ya se había designado este renglón como desembolso. Tenemos allí el valor correspondiente, lo registramos en esta tabla. Como están consecutivos los meses, lo copiamos. La consabida suma de los tres para totalizar, aunque insisto, nosotros solo vamos a considerar en la suma de cada mes los valores que están por debajo de esa línea de base. Recordemos, nos decía que en el mes de enero había que pagar cierta cantidad de las compras de diciembre. No tenemos el monto, vamos a aprender a sacarlo, pero sí sabemos que en esta sección habría que anotar el valor que se va a pagar en ese mes y ese valor corresponde a 10,300. ¿Por qué lo notamos en esta sección? Porque dice aquí pagar hasta 30 días, el 40%. Ahora, ¿qué necesito yo establecer para, aunque no tenga ningún efecto para los meses que estamos evaluando, vamos a considerar cuánto sería el total y cuánto sería la compra al 60%? Y lo que hacemos es aplicar una regla de 3, muy sencillo. Redondear 10,300 por el 100% dividido el 40% con 0 decimales. Recuerden que no estamos manejando centavos. ¿Cómo es esa regla de 3? Es muy fácil. Nosotros le decimos que 10,300 es al 40%, como X es al 100%. Al replantear ahí con Excel la fórmula, obtenemos 25,750, que serían las compras totales en el mes de diciembre. ¿Cuántos correspondería el 60% si estas se pagan al contado? Simple y sencillamente, o le sacamos el 60% al de arriba, o le restamos lo que ya sabemos que son 10,300. ¿Cómo determino el valor de contado para el mes de enero en cuanto a las compras? Pues ya sabemos, tenemos que aplicar el 60% y nos da esto. Esta fórmula la podemos arrastrar fácilmente para acá. Nuestro total solo debe incluir el trimestre, no olvidemos eso, nos daría esto. Yo necesito poner el 40% de enero que me hace falta en el mes de febrero y el 40% de pagar en febrero tendría que ir acá. Creo que lo deducimos fácilmente. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacerlo con redondear. De hecho, lo voy a hacer con las dos formas para que ustedes elijan cuál les gusta más. Redondear las compras por el 40% y tiene que coincidirme la suma. Es decir, si esto lo sumo con esto, me tienen que dar el total de enero. Eso lo pueden ver ustedes en la parte inferior de su hoja electrónica. ¿Qué hacemos con esto? Puedo copiarlo acá, pero la otra manera es decirle que al total de las compras del mes de febrero le restemos lo que se pagó al contado y por ende solo me va a quedar la parte del crédito pendiente. Si sumo esto con esto, me va a dar los 29,844 que corresponde. Esta fórmula la podemos fácilmente copiar acá y ya hemos terminado la sección esta donde se establece el comportamiento o la forma de pago de las compras. El segundo inciso nos habla de invertir en equipos en cada uno de los meses. 22 en enero, 10,000 en febrero y 7,500 en marzo. Registremos ese dato. Acá lo tenemos ya totalizado. No nos preocupe si esto ustedes lo hacen en el renglón 125, no hay ningún problema con eso. Recuérdense que si tengo la matriz, en este caso aquí vacía, pues en el orden en que voy encontrando la información yo la puedo ir registrando. No hay ningún problema con que vaya en la parte inferior o en la parte superior. Lo que tenemos que tener claro es que esos datos tienen que quedar en este espacio. El inciso 3 nos habla de que en marzo se esperan pagar 5,000 quetzales por adeudos. Vamos a registrarlo. Acá lo hicimos. ¿Qué otra información tenemos al respecto? Leemos en el inciso 4 la depreciación, cuentas incobrables y otras partidas no realizables. Esto quiere decir que no hay efectivo involucrado. Deben ser deducidas de los programas de los costos indirectos de fabricación, los gastos de venta
venta y los gastos de administración. Si lo quiero interpretar de otra manera, cuando yo registre los movimientos de efectivo de estas cuentas de costos indirectos, de los gastos de venta y los gastos de administración, tengo que restarle al total establecido en la matriz el valor que corresponda a estas partidas. Hemos indicado anteriormente de que única y exclusivamente tengo que registrar aquí todas aquellas operaciones que están involucradas con entradas o salidas de dinero. Y es aquellos que manejamos un poco lo de contabilidad, sabemos que las depreciaciones y las cuentas por incobrables en este caso son, así como igual seguros vencidos, por dar una idea, son registros que resultan de partidas contables, no de movimiento de efectivo. Por lo tanto hay que restarlo. Aunque acá no lo podamos visualizar, es obvio que el programa de mano de obra directa también se paga al contado. Todo aquel dinero que le estamos pagando a nuestros colaboradores también tiene que verse reflejado en esta matriz. Vamos a responder a la mano de obra directa y busquemos cuál es la cantidad que se pagó en el mes de enero. Seguimos buscando, llegamos hasta la tabla 5 y aquí tenemos que para el mes de enero va a haber un desembolso de 17,190. Ya tenemos consabido de que simplemente arrastramos esto, tenemos los otros meses y tenemos el total trimestral. Ahora nos solicitan los gastos indirectos y aquí está la anotación de que tengo que restar en las depreciaciones y en el caso de los de venta las depreciaciones más las cuentas incobrables. ¿Cómo hacemos eso? Busquemos nuestra tabla de gastos indirectos del mes de enero. Si en la mano de obra directa estaba en la 5, los indirectos están en la 6, claramente. Tenemos 18,001, pero recordemos que tenemos que restarle la depreciación y la depreciación está acá. Nunca está de más echarle un vistazo a los diferentes rubros y ver si algunos son partidas contables, no un gasto, digamos, directo. Puede generar la duda el renglón 60 con seguros, pero aquí no nos está diciendo si son anticipados o si son vencidos, simplemente seguros, por lo tanto se debe interpretar como que fue un pago que se hizo en ese mes. Entonces a los 18,000 le restamos los 3,000 y logramos nuestro primer valor. ¿Cómo encontramos febrero? Si arrastro la fórmula, recuérdense que solo me voy a mover una columna y ya sabemos que eso no es así en la matriz que corresponde. Busquemos nuevamente nuestra tabla 6, nos referimos hasta total de febrero, y está, y a esto le vamos a restar las depreciaciones y corresponde hacer lo mismo con el mes de marzo. Tabla 6, mes de marzo menos las depreciaciones. Acá tenemos nuestros resultados y el total trimestral. ¿Cuál es el renglón que tenemos que proceder a llenar ahora? Corresponden a los gastos de venta. Y aquí hay dos cosas que tenemos que restar. Ustedes ven que la fórmula dice gastos de venta menos la sumatoria de depreciaciones y cuentas incobrables. Lo pueden hacer de esta manera, usando paréntesis, sumando esos dos valores, o lo pueden hacer directamente restando cada uno, es decir, aplicando la ley de signos a esos paréntesis. Buscamos nuestros gastos de venta, son 11,523. ¿Qué le tengo que restar a esto? Las cuentas incobrables, y si hubieran depreciaciones también, y de hecho ahí está, las restamos, tenemos nuestro valor. Hacemos lo mismo con el mes de febrero, 11,910 menos 547 menos 1,000, y nos queda aún pendiente el mes de marzo. Buscamos la columna correspondiente, menos 581 menos 1,000. ¿Cuánto es nuestro total en este caso? Ahí lo establecemos. Desarrollamos ahora los gastos de administración. Estos recuérdense que están directos, ¿verdad? Entonces, los gastos de administración están en la tabla 9 y son los mismos para los 3 meses. Creo que esto ustedes lo dominan a la perfección. Nos queda otro rubro, en este caso sería el último, que corresponde al impuesto sobre la renta. Es evidente, no se mencionó en los incisos correspondientes cuando leímos qué cosas tendrían que ir apareciendo en esta tabla, pero tampoco podemos perder la idea del sentido común acá, donde los impuestos hay que pagarlos, a la gente hay que pagarle, es decir, si yo compro algo lo tengo que pagar. Entonces todo ese tipo de cosas son las que se están relacionando aquí en esta tabla, que independientemente que haya, digamos, una omisión, no quiere decir que no deba de cumplir ese compromiso. ¿Dónde tenemos el cálculo del impuesto de la renta? Pues cuando encontramos los resultados pro forma. Para enero es esta cantidad y lo copiamos para los otros meses y establecemos el total. Hemos cubierto todo lo necesario para finalizar nuestro presupuesto de egresos. ¿Qué nos corresponde? Totalizar. Yo lo voy a hacer, háganlo ustedes y luego comparamos. Analicen por favor si coincidimos con los totales. Recuerden, el renglón base no entra dentro de la sumatoria. Si alguno de ustedes hizo todo esto considerado en su fórmula, es incorrecto, porque única y exclusivamente tengo que tomar en cuenta del renglón 123 al 131. Finalizado la tabla 12, es decir, el presupuesto de egresos, entonces vamos a hacer nuestro último presupuesto, que es el resumen de lo anterior, más la implicación de saldos y políticas de la empresa. ¿Cómo desarrollamos la tabla final? En este caso vamos a
ignorar la columna de diciembre. Lo único que nos interesaba fue el dato que jalamos a un inicio, que era el saldo final. Y recordemos que el saldo final de un mes es el saldo inicial del mes siguiente. Esa era la idea o esa es la función de este dato que ha registrado acá. ¿Dónde obtengo los ingresos esperados? Pues de la tabla 11. Y lo hacemos para los 3 meses. Bueno, de hecho lo puedo jalar hasta aquí. Coinciden esos datos con los que están en el renglón 118. ¿Dónde están el total de egresos? Pues los tenemos acá. Y de la misma manera podemos jalar esa información. ¿Cómo establezco el flujo neto? Aquí nos dice ingresos esperados menos egresos esperados. En tal sentido, ingresos menos egresos. Aquí nos da negativo, ya vamos a platicar de esto. Lo arrastramos para el resto. Evaluemos esta parte. Los ingresos esperados en enero son inferiores a los egresos esperados y por eso tenemos un valor negativo en este punto. ¿Qué implicaciones tiene este valor negativo? Es que me está anticipando el hecho de que voy a necesitar más recursos de los que voy a recibir en ese mes. Pero tomemos en cuenta que para arrancar el mes de enero hay un saldo proveniente del mes de diciembre y son 20.137. Por lo tanto, el saldo final va a corresponder a la suma de estos dos datos. Y de enero para febrero van a quedar disponibles 14.119. ¿Cuál sería el saldo final del mes de febrero? Pues copiemos la fórmula. Tenemos 17.000. 3.000 en lo que superan los ingresos a los egresos, más los 14.000 que arrastro del mes de enero. Vean estos 17.000. Esto va a corresponder al saldo inicial de marzo. Y en marzo también hay una superávit. Hay más ingresos que egresos. Por lo tanto, el saldo final de marzo va a corresponder a 19.221. ¿Qué hago ahora para culminar con ese renglón? El saldo inicial del trimestre no va a ser la suma de estos saldos. Recordemos eso. El saldo inicial del mes o del trimestre, en este caso, corresponde al mismo de enero, que es el final de diciembre. Y ahora sí, yo sumo estos dos valores, voy a encontrar correspondencia con lo que terminó marzo y con lo que termina el trimestre. El renglón 141 nos está diciendo menos el saldo mínimo requerido. Esto corresponde a un margen de seguridad que las empresas suelen manejar cada fin de mes para arrancar sus compromisos sin ningún problema el siguiente mes. Si lo queremos ver así con términos coloquiales, diríamos que es el guardadito que se espera tener siempre ahí como un colchón para poder ir cumpliendo con las obligaciones financieras más inmediatas. Para el caso en sí, leamos el inciso 1 de la sección J. Se desea contar al final de cada mes con un saldo de 20.000 quetzales para cubrir cualquier eventualidad. Este 20.000 es mínimo. Procede a registrar esa cantidad en cada uno de los meses y por consiguiente en el trimestre también. Yo no puedo sumar, no va a ser 60.000, son 20.000 nada más. Complementar el renglón 42 implica un análisis. ¿Y cuál es este? Yo tengo que observar cada mes si necesito o no tener un ingreso adicional para cumplir con la política del saldo mínimo. ¿Qué hacemos? Observamos con cuánto termina el mes y cuánto es lo que necesitamos. Y en enero notemos que 14.000 sería el saldo final y requerimos 20.000. Por lo tanto, si los restamos, se va a necesitar de 5.881 quetzales. Veamos también el mes de febrero por su parte. Necesitamos 20.000, resulta que enero termina con 17.000 e igual sucede con marzo. Y aquí viene la parte analítica. Si yo adquiero una línea de crédito en el mes de enero para poder subsanar este déficit, claramente mi saldo va a ser superior. En otras palabras, de los 17.715 de manera natural que quedarían para febrero, cuando yo obtenga un crédito, esos 17.000 van a subir. Entonces viene aquella pregunta: ¿cuánto dinero necesito yo realmente solicitar prestado para no quedarme por debajo de los 20.000 estimados? En este punto tenemos que analizar una serie de situaciones. La primera es: ¿serán necesarios todos estos desembolsos? ¿Se puede postergar más de alguno? Eso es lo que tendría que pensar primero cuando me veo en la situación de que no me alcanza el saldo en caja al requerimiento mínimo. La otra cuestión que tengo que analizar es: ¿necesito cuánto para poder cumplir con todo en el primer trimestre? Y aquí es donde empezamos a hacer cálculos. ¿Cuánto debo de prestar? Mínimo serían 5.881, pero hay que tomar en cuenta que si yo solicito un crédito, tengo que abonar cierta cantidad capital y tengo que pagar el servicio de la deuda, que son los intereses. En ese sentido, tendría yo que prestar un poco más de los 5.800 de tal manera que me permitan llegar como mínimo a esos 20.000 luego de restar los pagos que tengo
lo que hacer. Y aquí empezamos a hacer juego de números. Este juego de números tienen que considerar lo que está en el inciso 2 de la sección J. Es decir, tenemos una línea de crédito ya preautorizada en un banco donde nos van a cobrar el 12% de interés. Y cada mes yo debo de abonar tanto a capital como a deuda. Veamos esto, cómo lo vamos a plantear en nuestro caso de tal manera que prestemos la menor cantidad posible siempre y cuando no podamos diferir ninguno de los pagos en la matriz anterior o en la matriz 12. Si la tasa que nos están cobrando por el crédito preautorizado es del 12% anual, eso equivale a 1% cada mes. Así me es más fácil calcular el monto del interés. Estudiando matemática financiera, pues podemos encontrar otras fórmulas mucho más adaptables para determinarlo de otra manera, dependiendo la tasa, dependiendo del plazo, dependiendo también de las condiciones adicionales que el banco ponga. Vamos a partir de la idea de que nos van a cobrar el 1% cada mes, que vamos a solicitar una cantidad un poco mayor que la que nos está tirando el renglón 142 y que el crédito lo vamos a pagar en 6 meses. Pensando eso, consideremos un crédito de 6,000 quetzales. ¿Cuánto nos correspondería pagar cada mes por capital? Si lo vamos a pagar en 6 meses, una sexta parte, y la sexta parte de 6,000 obviamente pues es 1,000, y los intereses del 1%, y el 1% de 6,000 es 60. Cada mes entonces estaríamos que estar amortizando 1,000 de capital más 60 de intereses, de acuerdo a las condiciones que estamos planteando. ¿Cuánto quedaría net en el mes de enero? 4,940. Ahora, ¿cuál sería mi saldo inicial ajustado? Mi saldo inicial era de 20,137 que viene de diciembre, más el crédito líquido, en este caso me cambia a 25,077. ¿Cuál es mi saldo ajustado? Con lo que inicio más el flujo net. Y resulta que para el mes de enero tendría yo en caja, luego de considerar estas condiciones del crédito, de 19,159. Ustedes dirán, bueno, pero eso no llega a 20,000, de acuerdo, pero está muy cerca de 20,000. Y con esto no vamos a buscar un financiamiento mayor que nos va a representar mayor gasto. Sí, recuerdo que estos 19,000, que en teoría van a equivaler a los 20,000, son un margen de seguridad. Como puede que los gaste, puede que no los gaste. Entonces es muy poca la diferencia. Estamos evaluando estas condiciones. No es una camisa de fuerza. Ustedes pueden poner un monto mayor y obviamente van a subir los intereses más la cuota de capital. Yo voy a quedarme en este sentido acá porque básicamente casi llegamos al valor, pero insisto, se puede cambiar las condiciones. Ustedes pueden hacer los juegos de números posteriormente a efecto de que qué valor realmente podría quedar aquí que me hiciera cumplir a cabalidad con esto. Yo voy a rechazar la idea de los 6,000 siempre y cuando para los meses de febrero y marzo se siga incumpliendo la política. Pero si logramos que en estos 2 meses se alcancen los 20,000 del mínimo requerido, yo me quedaré tranquilo con este crédito, es decir, endeudarme lo menos posible para cumplir con esta condición. ¿Cómo desarrollamos los otros meses? En primer lugar, hay que entender que esto va a ser cada uno de los meses por igual. Hay que entender que el total trimestral va a corresponder a estos valores y ustedes con justísima razón me pueden decir, vean, pero van a ser menos cantidad de intereses. Y es cierto, porque el siguiente mes yo voy a tener que deber 5,000 de capital. Podemos modificar aquí esta situación que en vez de 60 quetzales de intereses yo voy a pagar 50 y lo mismo acá, en vez de 60, sabiendo que debo 4,000, voy a pagar 40. Pero es tan insignificante la diferencia que no va a alterar el resultado o la decisión. Pero está bien, o sea, me suena interesante esta parte para ir siendo lo más claro posible en el desarrollo de las fórmulas. ¿Cuál sería el ajustado para el mes de febrero? Ya tenemos la dinámica. Al saldo inicial yo le voy a sumar el flujo net y le voy a restar, bueno, en este caso como está negativo, le voy a sumar lo que tengo que pagar al banco porque ese desembolso se tiene que dar. Y tomen en cuenta que ya para el mes de febrero mi saldo final ajustado es de 21,605, que es mayor que los 20,000. Si solicitara un crédito mucho mayor de los 6,000, claramente voy a ver más saldo aquí, pero lo que yo necesitaba estar manejando son 20,000. No es una mala idea prestar esta cantidad, pero insisto, son cuestiones de decisiones de tipo personal. Ustedes tienen que ver qué es lo que más le conviene a la organización. ¿Cuál sería mi saldo inicial ajustado en el mes de marzo, el final de febrero? ¿Y cuál sería mi saldo final ajustado de marzo? Tomo el inicial, le sumo el flujo neto y le voy a aplicar también
el valor de los desembolsos para el banco. Y ahí lo tenemos. 22.000 también es mayor que los 20.000 esperados. ¿Cómo complemento aquí la tabla? Aquí tengo que tener mucho cuidado con esto. Inicialmente voy a determinar el valor neto que yo obtendría del banco. Luego del desembolso, menos las amortizaciones, menos los intereses, me quedan 2.850. Voy a determinar el saldo final ajustado. Va a corresponder a lo que termina el mes de marzo, que es 19.221, y le voy a sumar, por así llamarlo, el valor neto de lo que yo obtendría del banco. Y si ven ustedes, hay correspondencia entre estos dos valores. Y con eso yo aseguraría que mis cálculos están bien hechos. Damos por finalizado acá en el ejercicio de presupuesto maestro. Ustedes hagan los análisis correspondientes. Cualquier inquietud que tengan, planteen y buscaremos la forma de poder darles una respuesta lo más ajustado posible a las condiciones del caso. Hay muchas variantes que hay que estar evaluando, pero son ustedes con su criterio los que van a encontrarle salida a este tipo de situaciones, siempre tomando las decisiones más acertadas.